Mi viejo de chiquito me dio un gran consejo. Ese consejo, como siempre, como uno hace siempre, lo aprendí mal. Pero no importa. Cuando era pibe y estaba empezando a laburar, mi viejo me dijo que hay una serie de personajes en la política, en los trabajos, en la vida, que abundan y que son aquellos que cagan a los de abajo. Y que los que cagan a los de abajo generalmente son los mismos que le chupan las medias a los de arriba. Que hay como una correlación en eso de el maltrato hacia los trabajadores o hacia los empleados y chupar las medias a los jefes y a los dueños del poder. Y que eso era lo que había que evitar hacer. Él me dijo que como por cuestiones personales, por cuestiones psicológicas, por varios motivos, él resolvió eso haciendo lo contrario. Peleándose con los jefes y amigándose con los empleados, con los trabajadores que siempre tenía abajo. Yo, que soy un mal alumno en todo, que soy un mal llevado, tenía varias opciones. La primera opción es no maltratar a nadie, obvio, pero esa no me sale. La segunda es hacer lo que hizo mi viejo, pero esa tampoco me sale del todo. Entonces, yo, que soy un tipo republicano y democrático, decidí maltratar a todos por igual. Maltratar a los de arriba, maltratar a los de abajo, maltratar a los de al lado. Y así me va, usted sabe, ¿no? Pocos me quieren. Y ando contento por ahí, por la vida. Pero, ¿a qué viene esto? Viene al llanto de Mauricio Macri. Vos sabés que yo le creo a Mauricio Macri cuando llora. Cuando llora el sábado a la noche en el Teatro Colón. Porque llora ante sus dueños, llora ante su patronal, llora emocionado por haber hecho bien los deberes frente a los que mandan. Porque quien tiene una jerarquía de cagar a los de abajo, seguramente le chupa las medias a los de arriba. Y los de arriba de Macri son esos presidentes del G20 que estaban en el Colón. Por lo tanto, Macri cumple con la forma de ver la vida que me enseñó mi viejo y que me dijo que no había que hacer. Cuando vos ves que un gobernante, cuando vos ves que tu presidente hace eso, automáticamente la hiel de la indignidad te pasa por la garganta, ¿no? ¿Por qué? Porque vos sabés que hace 3 años que ese presidente viene perjudicando a los trabajadores, viene perjudicando a los pobres, viene perjudicando a los más desamparados de esta sociedad. Y verlo llorar y agitar la manito gritando Argentina, Argentina frente al presidente de Estados Unidos, frente a la titular del Fondo Monetario Internacional, frente a los presidentes de las grandes potencias, que muchos de ellos se benefician también, sin querer ser demasiado esquemático, de los países periféricos, entendés cuál es el mapa de acción personal y de acción individual de Mauricio Macri y de los suyos. Y quizás allí en Macri tenemos una clave para entender también a la oligarquía argentina. La oligarquía argentina quizás sea eso, quizás sea muy valiente para matar 1.500 obreros en la Patagonia, pero muy cobarde para enfrentarse con aquellos que extraen las riquezas de la Argentina, dándole apenas unas migajas a esa oligarquía o a esa clase dominante. Y voy al siglo XIX y al siglo XX porque esto que voy a decir también viene desde muy atrás, viene desde el siglo XIX, que tiene que ver con esa famosa ley de gatillo fácil. Yo no voy a entrar a discurrir o a discutir sobre los articulados de la ley, pero sí quiero hablar de lo simbólico que tiene la ley. No hay nada peor que la puñalada por la espalda, no hay nada peor que el tiro por la espalda, no hay nada peor que la traición de algo que vos no esperás, de algo que te viene cuando vos no estás mirando. No hay nada más cobarde que atacar por la espalda a otro. Y eso es lo que el Estado argentino propone para la delincuencia, o para todos aquellos que corran frente a la voz de alto de un agente del Estado. Un balazo en la espalda. Uno tendría que pensar que, ¿por qué por la espalda, no? ¿Por qué no hacia el rostro?
Y claro, el rostro te obliga. Mirar a tu asesinado te puede llegar a hacer pensar, te puede llegar a hacer reflexionar y hacerte responsable, comprometerse con ese rostro, como dice el filósofo Emmanuel Levinas. ¿Ah? Cuando vos tenés un otro que no piensa como vos, un otro que es un otro absoluto, como diría Lacan, mirarlo a los ojos, mirarle en la cara, te demuestra que ese otro es igual a uno, o al menos que es parecido a uno, o al menos que tiene la humanidad en el rostro que tiene uno, que tiene hijos, que tiene padres, que tiene amigos, que tiene hermanos, que tiene compañeros de trabajo. Por lo tanto, es muy difícil matar a sangre fría a un tipo que te está mirando. Pero el Estado no propone eso. El Estado propone matar por la espalda. Porque el Estado argentino no se hace cargo de esa pobreza. El Estado argentino no se hace cargo de esa otredad. El Estado argentino, con Macri a la cabeza, no se hace cargo de aquellos pibes que corren en el conurbano para no ser cazados por la policía, o en los barrios de emergencia de la capital. La pregunta es qué ocurre también en las manifestaciones, ¿no? En las marchas políticas, cuando den la voz de alto va a haber que dejar de correr, porque si no te tiran por la espalda. Es cierto que esto ya fue anulado por la justicia y está encerrado en los vericuetos de la burocracia, pero me refiero a la cuestión simbólica, ¿eh? El presidente que se emociona por haber cumplido con los deberes de Trump, de Merkel, de tantos otros, es el mismo que propone tirar por la espalda a los pobres en la Argentina. Decía que esto venía de muy lejos, ¿no? Porque vos sabés que hay un personaje en la historia argentina que fue después narrado por el periodismo en una crónica fabulosa, que es el Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez, que es justamente la vida de un matón, ¿no? En realidad no es la vida de un matón, es la vida de un gaucho que vivía tranquilo con su mujer, con su caballo, con su perrito y con su tapera, y que un juez de paz que se enamoró de su mujer y quiso apropiarse del cuerpo de la mujer del gaucho federal, porque Moreira había sido hijo de un mazorquero. La disputa allí también sobre los cuerpos es una disputa de poder. Lo que hizo fue mandarlo a la frontera de la delincuencia. Y Moreira hizo lo que hacen los valientes: cuando no le queda otra, mata. Y está mal lo que estoy diciendo, lo sé, pero cuando vos acorralás a hombres y mujeres a la desesperación, es posible que no tengan otra salida que esa. Peor es mendigar, peor es llorar haciéndole los deberes al que está arriba tuyo. Moreira mató y se escapó. Moreira se convirtió en un matrero, en un gaucho malo. Moreira es la página más oscura de la literatura argentina. Borges le tiene terror a Moreira. En Nuestro pobre individualismo, Borges habla del moreirismo como uno de los males de la literatura argentina. También lo dice Manuel Gálvez en la vida en el diario de Gabriel Quiroga, allí en 1910. Pero, ¿por qué le tienen tanto miedo a Moreira? ¿Por qué le tienen tanto miedo a un personaje cuasi literario? Vos sabés que Moreira fue puntero del mitrismo y del alcinismo, iba y venía de los caudillos bonaerenses tratando de ganarse unos mangos, apretando a unos y a otros según les convenía económicamente. Y finalmente, después de usarlo, el sistema político decidió acabar con Moreira. Porque eso también ocurre con los pobres, ¿no? A los pobres también los usan para laburar, los usan para acumular capitales, los usan para votar, ¿eh? Y después, cuando no les sirven más, los desechan. El Papa Francisco habla mucho de la teoría del desecho humano, ¿no? Pero volvamos a Moreira, porque Moreira aparece en los momentos más difíciles de la historia argentina. Aparece, por ejemplo, en el 73, en la película de Leonardo Fabio. Y aparece también en un poema de Néstor Perlonguer, ese poeta neobarroco de la década del 80, donde Moreira es un personaje que había sido violado, torturado, y cuya lengua había sido cortada en una de las cárceles unos centros clandestinos de detención de la dictadura militar. Moreira no podía hablar,
El Moreira de Perlonguer no podía hablar. Y uno siempre se tiene que preguntar qué era aquello que no podía decir el Moreira de Perlonguer. Y Moreira no podía decir esa frase fatal, que es la última frase que dice en su vida, y a la cual Borges le tiene tanto miedo. Borges no entiende por qué los argentinos moreiristas no creen en el Estado, no creen en los detectives, no creen en la policía. Dice, los argentinos no creen en las novelas policiales por culpa de Moreira, porque no pueden creer en el Estado, no pueden creer en la policía, no pueden creer en las policías buenas. Claro, Borges se olvida de esa última frase de Moreira. Esa es la última frase que Perlonguer hace que en las cárceles de la dictadura le corten la lengua. Recordemos el final de Moreira. Está Moreira con su mujer en un motel, no era un motel, sino una casa de esas donde se pasaba la noche, una pulpería. Llega la partida policial, Moreira pide permiso para que salga su mujer, carga las pistolas, toma su facón y enfrenta la partida. Va por el pasillo de la casa, mata a uno, mata a otro, sale, llega al patio, ve la tapia, intenta trepar y cuando está por trepar siente la puñalada trapera del sargento Chirino. Chirino, un oficial, le clava la bayoneta en el riñón. Moreira apenas puede disparar su pistola sobre la cara de Chirino y sacarse la bayoneta del riñón. Sangrando, casi muerto, dice: a un hombre como yo no se lo mata por la espalda. Justicia tenías que ser. Y sin dudas esa es la frase más alumbradora de la historia de la literatura argentina para comprender qué es lo que los pobres sienten frente al Estado. Justicia tenías que ser para atacarme por la espalda. Por eso hoy, cuando Macri, el emocionado presidente, frente o de rodillas al poder real del mundo, llora y propone matar por la espalda a los pobres, uno tiene que ir hasta el fondo de la historia argentina. Porque la historia te enseña cuál es la crudeza con que el Estado argentino trató a los pobres. Justicia tenés que ser, Estado tenés que ser para disparar por la espalda. Nosotros acá no queremos que se maltrate a nadie, no queremos que se destrate a nadie, no queremos que se mate a nadie por la espalda, porque la vida es un tesoro que hay que cuidar, porque detrás de cada tesoro que uno pierde hay miles de personas, cientos de personas, decenas de personas que pierden un ser querido. No queremos ninguna muerte en la Argentina, ninguna.